El monte, el río, la piedra, hablan de nosotros, aunque nos nieguen. Nuestros pasos tienen memoria, nuestra identidad, raíces profundas. Este territorio no está vacío, está lleno de historias, de nombres, de luchas. Que los datos escuchen al territorio. Lo podés decir. Lo podés decir, encuesta continua de identidad indígena. Bueno, continuamos con Marquemos un Norte y con Javier Delgado, del Grupo de Derecho Indígena, con esta iniciativa realmente excelente que es para el total de nuestro pueblo, nación charrúa y las demás etnias que conviven aquí en nuestro territorio. Bueno, Javier, continuamos contigo, así nos seguís contando de toda esta historia que realmente está muy buena. Bueno, sí, no sé si tienen alguna pregunta más concreta o hay alguien más que haya hecho alguna pregunta allí y poder ir aclarando para no seguir yo por las mías, de repente hay algo puntual. Por acá, por un mensaje, surge una consulta. Realmente, ¿cuál es el objetivo concreto o hay más de un objetivo para este emprendimiento que hicieron? El objetivo concreto es conocernos, reconocernos, apoyarnos y mostrarle al país y al mundo que Uruguay no es un país sin indios o sin indígenas o sin aborígenes o sin nativos o como le quieran decir. Nosotros hablamos de indígena porque a través de los mecanismos internacionales se ha definido que ese es el término que hay que usar. Por supuesto que originarios también. Nosotros aceptamos todos los términos porque así nos corresponde. Nadie nos debe de alguna manera terminar definiendo todo, pero bueno, a nivel internacional fue lo que se generó. Ese es el objetivo principal y tener la información, por eso sí es algo histórico, tener la información en poder de una organización indígena, que esta información no va a ser transversada, es una información, nuestra metodología y nuestra dignidad hacia el trabajo de lo que vamos a hacer es lo que nos va a llevar al mejor resultado. Y si una de estas dos cosas faltan, no va a funcionar. Y lo tenemos muy claro desde el principio, por eso hicimos este tipo de trabajo. Si ingresan a la encuesta van a encontrar las cosas que preguntamos, no se las van a preguntar nunca. Desde ningún lugar del Estado lo van a preguntar. Y nosotros tenemos que llegar con esta información a quienes deben generar acciones para con nosotros en el Estado. Sí decirles que se está viendo con muy buenos ojos, porque las señales son buenas, que nos hayan acompañado en la mesa desde la institución de derechos humanos a la cual ingresamos hace unos meses atrás. Nos tomamos nuestro tiempo para conocer la institución, para ver si era conveniente, si no era conveniente. En el momento que comentamos que estábamos trabajando en esto, se nos acercan con mucho interés de defender este tema y la verdad hemos tenido un gran apoyo motivacional, les diré, porque acá no ha salido siempre todo en nuestro bolsillo, siempre ha sido así en derecho indígena, no hemos recibido nunca un aporte desde otro lado, no nos hemos presentado para esto en un proyecto de nada, que a veces hay proyectos que habilitan una partida de dinero determinada para poder generar cosas. Nosotros esto lo hicimos solitos, de nuestro bolsillo, en el momento que se pudo hacer algo se siguió avanzando y así lo fuimos impulsando. Y así va a seguir. Lógicamente que sí necesitamos un apoyo de difusión para poder llegar a la gente. Lógicamente que para transitar durante todo el territorio uruguayo nos va a llevar un tiempo y también tiene un costo importante y cuando ahí sí nos puedan dar una mano con quienes hagamos actividades en cada departamento, bienvenido porque nos van a ayudar muchísimo en eso. Para poder llegar también lo antes posible. Y tener en la mesa, como fue en el lanzamiento, los dos poderes
que tenemos 3 poderes en nuestro país, bien separados, bien definidos, pero que 2 poderes que son los más importantes para poder generar políticas públicas, el poder legislativo, que de ahí depende la institución de derechos humanos, el poder ejecutivo, donde allí estaba la asistente de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, tener esos 2 poderes ahí presentes y que nos siguen acompañando y que están buscando la manera de cómo apoyarnos también desde el Estado, para nosotros es muy importante, pero eso sí, no regalamos nada, no nos vendemos, la información va a quedar siempre en poder de una organización indígena, para los indígenas, está hecha para nosotros y para que podamos avanzar en los diferentes lugares. Esa es parte de nuestros objetivos, poder llegar a nivel nacional, internacional, son los objetivos que nosotros tenemos. Si esta herramienta, que entendemos que va a ser muy efectiva y muy poderosa el día de mañana, nos va a llevar a buen puerto y vamos a continuar. Esto por algo le hicimos continua, no queremos que esto se termine y no le pusimos fecha de vencimiento. Nosotros pasaremos, esta herramienta va a quedar, ojalá contagie quienes sigan en nuestro grupo el día de mañana, porque va a venir, por lógica hay que renovar, va a tener que seguir estando gente, impulsando nuestra organización, se van a tener que comprometer con esta herramienta que fue creada para siempre. Y eso le va a dar vida a una organización indígena, le va a dar la continuidad también y va a tener un objetivo claro. Y uno de los principales objetivos que tuvimos fue eso, entender que teníamos que dejar algo para quienes vengan atrás. Néstor, ¿querés participar, hacer alguna consulta? Buenas noches, Javier. Néstor Bodán te habla. Buenas noches, Néstor. Dentro de lo que planteó Ricardo como preámbulo y de lo que comentaste tú también, en cuanto a que Ricardo decía que acá en el sur de Brasil, un pueblo originario conocido por todos nosotros, Charrúa, había logrado ser reconocido como tal. Tú hablabas, Javier, de secretarías, ministerios, o sea, hay, digamos, institutos que son estatales o paraestatales que de algún modo son los que autorizan los reconocimientos de las diferentes etnias originarias. Acá en Uruguay, o sea, no tenemos ni siquiera el reconocimiento por un lado, debido a que quizá en Sudamérica, Uruguay haya sido el único país a partir de los acontecimientos del 11 de abril de 1831, que la forma de supervivencia que encontraron nuestros pueblos originarios fue la invisibilidad y la negación frente a la sociedad de pertenencia a ese estatus originario. Y han pasado casi 200 años, que recién hace poco ha venido resurgiendo, ¿no? Un sentir originario, un sentir indigenista, un reconocimiento o autorreconocimiento. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. O sea, ¿ustedes piensan que esta encuesta, que va a dar toda una serie de datos válidos, pueda servir para que el Estado uruguayo reconozca la preexistencia y la existencia de pueblos originarios acá en Uruguay? Y logrado ese paso, se podrá lograr
que exista algún organismo del Estado que se organice de reconocer y amparar a los pueblos originarios hoy por hoy en el Uruguay. Sí, sí, Néstor, yo creo que sí. Por supuesto que necesitamos fortalecer mucho las organizaciones que tenemos, tener bien claro qué caminos podemos recorrer juntos, formarnos cada vez más para, bueno, cada vez que toquemos una puerta no se nos termine cerrando, y tener claro también que al igual que nosotros que tenemos que formarnos cada vez más en los derechos indígenas para que estas cosas pasen, tenemos que, aunque no querramos o pensemos tal vez que desde, no importa el gobierno que esté, sea este, el anterior o los pasados o los futuros, que pensemos que tenían todas las cosas claras y nos siguen negando, ignorando y que van a seguir aplicando esa política hacia la identidad indígena en Uruguay. Yo y nuestro grupo hemos tratado de cambiar un poco ese pensamiento en la interna, ¿no? Hemos tratado de acercarnos y ver que hay una gran falta de información, hay un gran vacío de información, tal vez no en un principio de la identidad indígena en territorio, cuando se consagra la República Oriental del Uruguay. Pero al día de hoy, el trabajo fue tan fino, tan trabajo de cirujano, una mano con un pulso que no tembló, y el resultado fue muy bueno. Y creo que tenemos que ser parte, tenemos que empezar a seguir tocando puertas, a seguir dialogando, y vamos a encontrar gente que nos sigue pasando a nosotros, por ejemplo, que están muy abiertos y quieren buscar la manera de cómo hacer las cosas. Porque por lógica, quienes estamos resistiendo y seguimos luchando, estamos en esto, en un vacío también legal, en un vacío inconsistente en Uruguay para las personas indígenas. Y lógicamente que esta herramienta y estos datos van a cambiar la imagen del país. No lo digo que ya, como bien lo explicaba Ricardo, esto va a ser un proceso y debe ser así, debe ser un proceso, porque en ese proceso cada ciudadano uruguayo va a poder encontrar algo que no sabía que estaba, algo oculto, enterrado, digamos, por ahí, que empezó de a poco y que hoy tiene este producto, por ejemplo, en esta organización, y otras cosas que hacen otros también, que son sumamente valorables y que están alcanzando también espacios, que están alcanzando tener apoyos, y apoyos de repente desde sus municipios, de sus intendencias, donde están en territorio. Creo que ese es un trabajo necesario de cada una de las organizaciones que ya están firmes en el país. Es un trabajo que tiene que hacer de cercanía, de compartir también nuestra cultura y no dejarla, como lo tuvieron que hacer nuestros abuelos o bisabuelas, que no los tenemos tan lejanos en el tiempo, y que algunos sí lo pudieron vivir y compartir dentro de su familia, saben bien los procesos que tuvieron y bien hasta dónde pudieron hablar y mantener esa angustia eterna. Aquellos que pudimos contemplar en los ojos de nuestras abuelas y abuelos ese sufrimiento y esa comunicación solamente gestual, porque ni siquiera las palabras les salían para poder decir lo que sentían, somos quienes tenemos que avanzar en esto, seguir alzando la voz, pisando terrenos firmes, porque muchas veces las cosas llegan y los acercamientos llegan, pero el sentir indígena es otro, y cuando no se entiende bien esa tierra que nosotros nos creemos que estamos plantando una semilla y vamos a tener un lindo fruto, se nos cae a mitad de camino. Tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos, las cosas llegan, nos van a llegar miles de oportunidades como nos han llegado a muchos,
pero saber que tenemos la posibilidad y herramienta para los pueblos indígenas, que es el consentimiento libre, previo e informado, que está en la Declaración de la ONU para nosotros. Esa herramienta es muy poderosa para el diálogo. Eso no quiere decir que nosotros cada vez que nos vengan a hacer una consulta, que bien estaba en el convenio 169 y sigue estando la consulta, que ahí es decir sí o no, y uno después termina atado a ese sí y no, y ese dato a quien lo precisa, como en el caso del Estado, cuando nos hace la consulta a las organizaciones indígenas, por algo, lo va a utilizar como quiere. Solamente va a tener el sentir de esa pregunta, si es sí o no, si es positiva o negativa desde nuestro lugar. El consentimiento libre, previo e informado es un proceso mano a mano con quien quiera establecer el diálogo con nosotros, con quien nos esté generando hacia nosotros, en nuestra cultura, a lo que sea, un agravio, una intromisión, una pérdida hacia nosotros de cultura. Nosotros tenemos esa herramienta de protección que tenemos que saber trabajarla, ir al diálogo, que esté la letra grande, no tener letras chiquitas en el medio, y un proceso de decir sí, damos el consentimiento, pero que se sepa que esa herramienta también brinda la posibilidad de decir de sí, dar el consentimiento o no darlo, o si después de dado tenemos una tercera opción, que es retirar el consentimiento. Eso está para los pueblos indígenas. Uruguay eso no lo aplica, por supuesto. Nuestras organizaciones, algunas algo saben, y muchos hablan del consentimiento libre preinformado, pero siguen utilizando como una consulta del sí o no y nada más. Esta herramienta es tan poderosa que, terminado el proceso, nos deja a nosotros un libro, una hoja de ruta de lo que pasó y aprendizaje para seguir adelante. Nos deja a nosotros, terminado un proceso, un control a seguir, que si algo se desvía, podemos llamar la atención, y si algo se sigue desviando y no se cumple, retirar el consentimiento. Ese es nuestro verdadero poder como herramienta para los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Creo que esta herramienta que nosotros brindamos, utilizándola bien, nos va a brindar eso. Vamos a dar información, por supuesto, porque es necesaria brindarla. De nada nos sirve seguir entre cuatro paredes y creyéndonos que tenemos el poder indígena, que a veces pasa, y nos pasa a veces en nuestras luchas, en nuestros encuentros, y queda entre nosotros y nos seguimos autodestruyendo. Es necesario que el Uruguay nos siga escuchando, que siga viendo este tipo de participaciones como la tienen ustedes con la radio, con este programa de tantos años, y de tantos otros que están en territorio informando, que siga estando la voz alzada. Es necesaria la voz, la visibilización nos va a llevar al reconocimiento y la identidad indígena del Uruguay. Va a ser el proceso inclusivo que necesitamos. Es un sentimiento de pertenencia que tenemos y nos tienen que escuchar, y es nuestro derecho del sentido de pertenencia en esta trama social del Uruguay al 2025 y al futuro. En estas tierras todavía late la memoria. Los cerritos y las piedras nos cuentan que aquí estuvieron nuestros abuelos. No son ruinas, son corazones de la tierra que siguen respirando. Algunos intentamos conservar y recordar el amance indígena, la enseñanza de nuestros ancestros. La relación con el caballo es sagrada, es respeto, es hermandad. Así seguimos vivos en cada gesto y en cada paso. Hoy tenemos una herramienta para decirlo, para que se nos reconozca. Lo podés decir. Lo podés decir. Encuesta continua de identidad indígena.